poder tomar té y por otro momento café. Así es que ahí les voy a ir. Son cosas que no se pueden dejar, aunque haya cuarentena. Hay vicios que son más fuertes que uno. Bien, una vez más les vamos a agradecer que puedan silenciar sus audios y cuando puedan hacer alguna pregunta, yo les voy a poder leer por el chat que hay. Entonces, no hay problema. Yo les puedo leer a todos y a todas. Entonces, no es un problema el tema del audio. Igual, si es que quieren hacer alguna pregunta en algún momento de manera oral, también lo pueden hacer. Entonces, no hay problema, ¿no? Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar ahora este espacio, por llamarlo de alguna manera. Gracias por estar aquí, gracias a la invitación, también por pensar que puedo aportar de alguna manera de educación psicológica. Imagino que en algunos momentos siempre va a estar ocurriendo eso mientras se van agregando las personas. Así es que no hay problema, ¿no? Creo yo. Y también gracias por estar haciendo difusión por el hecho de que podamos cuidarnos y cuidar a otros y a otras también con esta situación que nos ha tocado vivir, que no es de la mejor forma que nos ha tomado probablemente, pero la vida es parte de esto, es parte, tiene de estas cosas, ¿no? Entonces, ahora voy a ir compartiendo un poco la presentación. Yo me voy a dejar de ver. No se vayan a asustar. Lo único que voy a querer es feedback para saber si sigo viendo, ¿no? Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Y me gustaría que de pronto pudiéramos responder esta pregunta, ¿sí? A propósito de lo que hoy nos congrega, nos une. No sé si alguien quiere responderla, alguien quiere decir un poco acerca de esto. ¿Alguien quiere decir qué se necesita para participar en una conversación donde el tema central es la ansiedad o la depresión? ¿Alguien quiere decir qué se necesita para participar en una conversación donde el tema central es la ansiedad o la depresión? Calma. ¿Alguien quiere decir calma? ¿Qué más? A ver, voy a leerles, de repente lo han escrito.
Ok, estar abiertos a escuchar, conocer el tema, escuchar con respeto, estar interesado en el tema, empatía, querer aprender, bueno, sufrir de ansiedad, conocimientos previos sobre el tema, estar interesado, interesada, que no hay que juzgar, ajá, reconocer que lo que la persona siente, está padeciendo, saber los criterios, ya, escucha activa, tener una idea de que los temas se va a poder hablar y seguir aprendiendo. Ok, bien. Mostrar interés genuino, escucha, respeto, experiencias, colaboración. Ok, ok. Escucha activa, dice Luzaira, para comprender el comportamiento de los seres humanos. Experiencia tratando ese tipo de procesos. Ok. Vale. Bien. Vamos a ir dando respuesta a eso en el camino, ¿sí? No voy a dar una respuesta ahora. Quiero que primero pensemos... esta es una escultura de un escultor catalán llamado Jaume Plensa. Es una escultura famosa. Y me gustaría que de pronto me cuenten qué es lo que ven ahí, ¿no? Esta idea me la he robado de una de las presentaciones que hace Mar Belleva, un amigo mío y del Centro Latino, profesor del Centro Latino también, y aliado del Centro Latino desde su institución, quien avala también las actividades del centro, ¿no? Entonces me gustaría saber qué ven ahí, cómo notan esto, qué les llama la atención de esta escultura. Voy a volver a colocarlo para ver si me responden por el chat. ¿Qué ven ahí en esta escultura? Si lo escriben, no hay problema, yo lo puedo ver. Una persona sentada abrazando sus piernas. Ajá. La figura de una persona en posición fetal, incompleta. Ajá. Sí. Una persona hecha de letras. Ajá. Palabras, letras. Una silueta de una persona acogiéndose a sus piernas. Una persona aislada abrazando sus piernas. ¿Alguien más vio cómo era la imagen? Arte, sí. ¿Alguien más? ¿Notó algo más en la imagen? ¿No? Ok, entonces es una persona, básicamente, ¿no? Jaume Plensa le llama a esta escultura el alma del Ebro. Y Jaume Plensa, básicamente, sus esculturas, la gran mayoría, o muchas de ellas, están confeccionadas así, desde las siluetas hechas por letras, ¿no? Como bien ustedes anotaban, hay algunas en donde una persona está mirando a otra, algunas están incompletas como esta de aquí, otras de pronto están como más hechas como un bulto, como un busto.
Y la intención de esto, a propósito del tema, era que podamos reflexionar, y los voy a invitar y las voy a invitar a reflexionar de esto un poquito más adelante, ¿sí? Hans, no se miran las diapositivas. ¿No se miran las diapositivas? Se entrecortan a ratos, no se mira. Ya, seguro que es porque como estoy yendo y viniendo, de repente eso hace que se recorten un poco. Hay que tenerle un poquito de paciencia a la presentación. Lo otro es que de pronto, cuando pida su participación, activen su micrófono y vayan hablando para no hacer el intercambio y ver lo que escriben, ¿sí? Entonces, vamos a ver nuevamente la diapositiva. Entonces, ahora imagino que sí se ve. Sí, correcto, ya se ve. Ok. Listo. Bien. Entonces, parte de la idea que también he tomado del trabajo que presentó Mar Belleva hace unos días con los chicos del Centro Latino, es esta investigación que está desarrollada por estas dos mujeres británicas, ¿no? La que ven en blanco y negro de la Universidad de Reading y de la que ven a colores de la Universidad de Oxford, ¿sí? Desarrollaron esta investigación sobre la eficacia entre la terapia cognitivo-conductual y la terapia centrada en soluciones. La de la izquierda es Katy Kressel y la de la derecha María Violato, ¿no? Bueno, hicieron la investigación con otras personas más, pero ellas capitanearon el equipo, ¿no? Entonces la idea era cómo saber cuál de las dos formas de trabajo son más efectivas, ¿no? Si la terapia cognitivo-conductual o la terapia breve centrada en soluciones en niños y niñas con el trastorno de ansiedad, ¿sí? Niños y niñas entre los 5 y 10 años, que además mostraban situaciones discapacitantes, o sea, era una cuestión seria, ¿sí? Y ellas supervisaban el trabajo cognitivo-conductual y invitaron a este equipo del BRIEF de Londres, desde la persona de camisa de manga corta, Robbie Ratner, el de en medio es Chris Iveson y el de Chompita, Evan George, quien estuvo hace 2 años en Trujillo con los chicos de clases, ¿no? Dando clases. Entonces, ellos como equipo de los centrados en soluciones, y bueno, como ya se sabe hace buen rato, más o menos desde la década de los 50, bueno, se compararon el trabajo con 68 niños para ambos lados, como les decía, el 90% de estos niños y niñas cumplía con criterios diagnósticos según el DSM, y los resultados, al finalizar el tratamiento, arrojaron esto, ¿no? Que la terapia cognitivo-conductual era efectiva en un 59% y la terapia breve centrada en soluciones un 69%. Quizá esta no es el resultado que ellos esperaban porque Katy y María son terapeutas cognitivo-conductuales, entonces lo más probable es que esperaban que los resultados sean al revés, ¿no?
pero esta diferencia tampoco es una diferencia, estadísticamente hablando, significativa. Hicieron un pequeño seguimiento y para ver si las cosas mejoraban, y claro, mejoraron, pero así como mejoraron para la terapia cognitivo-conductual, también mejoraron para la terapia breve centrada en soluciones. Y como vemos, hay un 6% de diferencia, lo que tampoco hace que sea estadísticamente significativo. Y hasta acá ustedes preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que hoy estamos conversando? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Que hay una diferencia significativa a la interna de los resultados porque el trabajo centrado en soluciones, ¿sí? Se distingue de la terapia cognitivo-conductual en esta investigación por el trabajo realizado desde el lenguaje, ¿sí? Y para ir respondiendo a algunas cosas que estaban diciendo en los comentarios, creemos que la palabra depresión, la palabra ansiedad, es solamente una palabra que se torna como una metáfora, que otorga significados. Y cuando hablamos de esto, ¿sí? Voy a parar un ratito la presentación para poder ir y mirarles, ¿sí? ¿Ok? De lo que se está hablando es, básicamente, más allá de un diagnóstico, se está hablando del significado que le otorgan las personas a estas palabras, ¿sí? Hoy estamos hablando, ya desde hace buen rato, desde hace algunos meses, del coronavirus. Entonces, quiero que por un momento tú imagines qué pasaría si de un momento a otro empiezas a sentir estornudos. Colócate en el rol, te invito a que hagas este proceso imaginativo, ¿no? Estornudos, empiezas a toser de manera de repente no frecuente, pero bastante distante en el tiempo durante el día, y de un momento a otro empiezas a sentir cierto calor en el cuerpo, tipo fiebre, y alguien te dice, pucha, quizá tienes coronavirus. ¿Cómo te vas a sentir? Quiero que respondan en el chat. ¿Cómo se sentirían? En la fregada. La fregada, ya, asustada, aterrada. Ya me estoy muriendo, muy preocupado, con miedo, enferma, ajá, ansiosa, excluida del mundo, discriminada, temor a tenerlo realmente, me volvería loco, ajá. Preocupada, no me dejaría dominar por el miedo, porque sé que en porcentaje más gente sana que los que mueren, ajá. Exacto, exacto. Todo eso que están colocando, ¿no? Puedo contagiar a mi hijo, podría morirme, en negación, me aislaría, el miedo, me psicoseo. Exacto, sí. Bueno, te hacen los chequeos y no tienes, ¿sí? ¿Pero qué pasó? Solo fue una palabra y solo fue la posibilidad. Entonces, a ese nivel tiene poder el lenguaje. Las palabras delimitan un mundo. Y esto habla del trabajo centrado en soluciones, porque el trabajo centrado en soluciones tiene 3 soportes epistemológicos, 3 soportes teóricos, 3 ideas líneas que le dan sostén, básicamente. Una es que cada persona, en función de cómo percibe el mundo, construye su propia realidad. Otra, que los vínculos que establecemos nos ayudan a crear y a construir nuestra realidad en función también del lenguaje que utilizamos. Y aquí entra la otra parte interesante. El lenguaje juega un rol sumamente importante porque creemos que el lenguaje construye una realidad, porque además tiene esa característica, es de carácter performativo que crea algo.
que es capaz de hacer eso. Con esto no estoy diciendo que el coronavirus sea una idea o sea una cuestión solo de lenguaje. No. Estoy diciendo de que cuando hablamos de ansiedad y de depresión, si hablamos de ansiedad y de depresión, estamos haciendo notar a las personas un significado. La palabra ansiedad, la palabra depresión, en sí mismas tienen un significado, ¿sí? Y ese significado tiene un efecto en la vida de las personas. Y la pregunta es, entonces, ¿qué tan útil es vincularme con las personas desde la idea del diagnóstico, por un lado? Por otro lado, en esta situación en la que estamos viviendo, ¿realmente creeríamos que si alguien está sintiendo depresión es porque algo le está fallando en el cerebro? Y aquí yo quiero sugerir la lectura de un libro sumamente importante, interesante, muy bien documentado, muy bien sostenido, argumentado y demás, que se llama Anatomía de una epidemia, ¿sí? En donde Robert Whittaker reúne mucha investigación sesuda, seria, y nos invita a reflexionar sobre estas ideas acerca de la depresión y de la ansiedad, incluso de cómo se han creado ciertos fármacos. Y es muy curioso cómo tras la creación de los primeros fármacos para tratar, por ejemplo, la depresión, curiosamente la depresión se disparó en términos diagnósticos, ¿no? Entonces yo invitaría un poquito a leer esto, a revisar estas informaciones. ¿Sí? Porque cuando uno se posiciona desde el diagnóstico como tal, eso influye en la posición del profesional o de la profesional o de la persona que quiere contribuir con la ayuda, y obviamente influye en ese contexto que se crea de relación de ayuda, que la llamamos muchas veces psicoterapia o consejería o acompañamiento. Entonces, es probable que este video también lo estén viendo algunas personas que no necesariamente son profesionales de la salud mental, ¿sí? Entonces, también es una voz para invitarle a reflexionar que no todo lo que nos contaron acerca de estas situaciones tienen que ser así tal cual, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, no podemos olvidarnos del contexto en el que estamos. Mucho se ha hablado de que la depresión tiene que ver con un desbalance bioquímico del cerebro. Y hasta ahora no hay ninguna investigación fehaciente, contundente, acerca de ese dato, ¿no? Entonces, pero de lo que sí estamos olvidándonos de mirar es del contexto de las personas, ¿no? Por ejemplo, hoy hay personas que están perdiendo el trabajo, hoy hay personas que no están logrando trabajar y que tendrían que estar trabajando porque en el cotidiano de trabajar es donde ingieren alimentos, es donde llevan sostén a la casa, y eso no está pasando, ¿no? Entonces se están asustando, se están angustiando, obviamente están empezando a sentir, no sé, dolor en el pecho, terror nocturno, que les sudan las manos, que la vida se les viene encima, que no encuentran una posibilidad. Es muy probable que eso esté ocurriendo. ¿Eso es un problema en el cerebro? Esa es la pregunta que habría que hacernos. Hoy esto nos está invitando a mirar más allá de lo que habíamos estado mirando, ¿sí? Y eso es importante reflexionar. Seguimos teniendo prácticas extrañas, ¿no? Hace poco en Trujillo, hace 2 días, o hace un día y medio, ¿no? Se alarmó a la gente que el hospital Azarte estaba contaminado, porque había una persona, y que se había muerto además, ¿no? Mataron a la persona. La persona estaba viva, pero lo mataron, ¿no? Entonces, se empezaba a distribuir un video a diestra y siniestra. Entonces, seguimos teniendo prácticas extrañas. Y estas prácticas no paran, ni esta situación nos invita a reflexionar. Entonces necesitamos parar, detenernos, y la cuarentena es una metáfora interesante sobre esto, para
meditar sobre esto, quienes somos profesionales en pos de ayuda, y también que las personas puedan caer en la cuenta de que, de que estas situaciones llamadas ansiedad o depresión, o como otras personas le quieran llamar, no ocurren solas. Ocurren en un contexto, ocurren en una relación, ocurren en una forma de vincularse conmigo, con las personas que están cerca de mí y con otras personas más. ¿Sí? Entonces, en la medida en la que los vínculos empiecen a cambiar, algo también va a pasar en mi vivir. Por ello, es que la práctica centrada en soluciones está soportada en estas ideas que yo les decía al inicio, ¿no? Esto de cómo se construye la realidad. Y les presentaba esta investigación un poquito para que podamos mirar que, por un lado, estaba el trabajo serio de las profesionales cognitivo-conductuales que creen en el diagnóstico, y por otro lado está el trabajo de los centrados en soluciones que no adoptamos el diagnóstico en sí mismo, ¿sí? Y que ambos trabajos generan ayuda. Entonces, esto es importante para poder caer en la cuenta de que no se está pensando tanto en el diagnóstico por sí mismo, porque eso también podría delimitar o limitar, perdón, el trabajo del profesional o la profesional, ¿sí? Cuando yo como profesional asumo esta posición, estoy limitando mi trabajo, porque estoy pensando probablemente, pucha, esta persona tiene depresión, necesita ser medicada. ¿Cómo sé eso yo? Por ejemplo, yo trabajo como psicólogo. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo puedo opinar sobre eso? ¿Sí? ¿Desde dónde estoy pensando eso? ¿Desde qué idea estoy pensando yo eso? Yo, la verdad, hasta ahora no he mandado a nadie a medicarse. Y ya llevo 10 años de ejercicio. Entonces, no caigo en la cuenta de cómo podríamos hacer eso. ¿Sí? Entonces, luego de hacer esta especie de intro, es importante que recordemos que el trabajo centrado en soluciones tiene 3 ideas bastante útiles, que son como su filosofía. Primero, que no arreglamos las cosas que no están rotas. Es decir, que aquello que no necesita que nosotros arreglemos, no lo arreglamos, por más que creamos que se tiene que arreglar. ¿Sí? Porque es mi visión y no la visión de la persona. Si la persona viene a trabajar una tristeza profunda o su llamada depresión, pues me tengo que enfocar en trabajar eso. No puedo decirle, no, bueno, es que esto. Ahora, muy distinto es también que yo pueda evaluar su contexto y también pueda de alguna manera opinar tentativamente sobre algo que está pasando en el contexto, que eso es diferente. No le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Me explico con un ejemplo concreto. Si esta persona viene a trabajar la supuesta depresión, ¿sí? Pero obviamente no tiene trabajo, obviamente está pensando de dónde saco dinero para alimentar a mis hijos, pues lo que tengo que hacer yo es validar ese sentir, más que asumir que realmente eso le tengo que llamar depresión, ¿sí? Si una persona que va 6, 7, 8 meses tratando de buscar estas formas de vivir, pues tengo que aprender a mirar un contexto determinado y validar esa situación de la persona. No puedo simplemente decir, pucha, esta persona está deprimida. Oye, no está deprimida. O sea, yo siempre voy a decir esto, me salgo un ratito del tema para hablar un poquito del contexto, de las situaciones en contexto de violencia. Cuando se dice, es muy fácil decir, la mujer está ahí porque quiere, ¿no? Se deja pegar, golpear, insultar, maltratar, violentar porque quiere. Entonces yo a veces digo, a ver, bacán, te voy a colocar a las faldas del cerro, donde está esa mujer, con 5 hijos o con 4, ¿no? Sin posibilidad económica como la que tú tienes, y entonces te voy a decir, vale, dale una patada al marido y bótalo. Y si no lo haces, eres tonta.
Entonces, claro, las condiciones cambian. Uno habla desde su posición de privilegio, ¿no? Entonces, uno anda pensando que la gente está triste o está deprimida porque quiere, o se pone ansiosa porque quiere, o es cuestión de actitud, ¿no? Caemos en esta positividad extraña, ingenua, le llamo yo, para poder ser un poquito respetuoso, ¿no? Esta de, sí se puede, todo se puede con actitud, hay que ser bien positivo, ¿no? En la vida. No. Y no es la idea con la que yo parto en el trabajo centrado en soluciones. He escuchado gente hablando de los centrados en soluciones como si fuera un curso de felicidad y no es eso, definitivamente, ¿no? Definitivamente que eso no es, al menos no para mí y para las personas que yo conozco, los colegas, amigos, amigas, profesionales, no. Hemos estado hace poco en Tenerife y no, nada de eso es real, ¿no? Pero bueno, entonces es importante, más allá del hecho de si es depresión o no es depresión, de si es ansiedad o no es ansiedad, ¿sí? Lo más importante es poder descubrir lo que las personas desean en este momento, ¿sí? Si una persona llega, y lo digo porque acá estoy viendo que la mayoría son profesionales, son colegas, amigos, amigas que trabajan en contextos de ayuda, ¿no? Lo primero, y también hay personas que no están ligadas a esto, entonces lo primero es descubrir qué quiere la persona que sea diferente en su vida, ¿sí? Y esto es sumamente importante. Sumamente importante porque independientemente de la situación problemática, porque el trabajo centrado en soluciones tiene que ver con la construcción de soluciones, no con el abordaje sobre el problema en sí mismo, ¿ok? Entonces, vamos a ir mirando algunas otras ideas. Antes de pasar a las diapositivas, no sé si alguien quiere opinar algo, tiene alguna pregunta, lo puedo ver en el chat. Ya por ahí compartieron el libro del que hablaba, me parece interesante. Ok. ¿Hay alguna pregunta, inquietud hasta acá? ¿Duda? Porque lo que quiero ahora es de pronto compartirles un mapa y un pequeño, no sé, bueno, llamarle protocolo de alguna manera, pero no es un protocolo en sí mismo, ¿no? Pero antes de que terminemos esto. No hay preguntas, dudas, inquietudes. ¿Cómo se valida lo que la persona manifiesta? Bueno, en principio uno tiene que... Usualmente las personas cuando vienen en estos contextos están muy propensas a hablar del dolor, del sufrimiento, de lo que están sintiendo. Y nos van contando cómo han ido llegando hasta ahí, ¿sí? Entonces uno puede tomar eso textualmente, con sus palabras, y decirle cosas como, yo no me imagino cómo estaría si me hubiera pasado esto de acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Toda esta situación del coronavirus ha hecho que yo tenga una experiencia interesante, le llamo ahora interesante, no sé, quizá en otro momento le pueda llamar de otra forma, pero no he podido llegar a Perú a tiempo, ¿sí? Entonces, he tenido que llegar con un vuelo de repatriación. Entonces, he perdido 2 vuelos de aviones pagados, porque las aerolíneas no se hacían cargo, no sabíamos si íbamos a lograr salir de España o no, si nos iban a agarrar los 30 días que España dispuso o no allá. O sea, ha sido
una cosa tras otra, una cosa tras otra, una cosa tras otra, ¿no? Entonces, imaginando que yo estuviera desesperado, pues lo mejor que me podrían decir quizá en este momento, ¿qué sería? Devuelvo un poco la pregunta para que ustedes intenten responder esta pregunta de cómo validar mi emoción. Imaginando que yo me siento desesperado, desolado, angustiado, temeroso, porque no sé qué va a ser de mi vida, ¿qué me dirían? ¿Cómo me validarían? Alguien que se anime. Olvídense de está bien, está mal. Háganlo nada más. Confianza, Hans. Confianza, Hans. ¿Ya? Esa es una forma que hay que anotar como que no es algo que hay que validar. Podría decirte, aló, Hans. Sí, sí. Hola. Hola, Tommy. Podría decirte, bueno, entiendo cómo te sientes, en tu lugar estaría sintiendo lo mismo probablemente, al estar fuera de casa y no saber qué va a ser de mí, ¿no? Tengo vuelos y entiendo cómo te sientes. Bueno, entonces sería una forma de validar para mí, ¿no? Ya, ok. ¿Alguien más? No imagino lo difícil que es esta situación. ¿Por qué crees que te sientes de esta manera? Esa es una pregunta que no es útil para validar. Validar significa que yo le estoy mostrando a la persona, primero, reconocimiento por su emoción. ¿Sí? O sea, cuando le digo, sí, esta situación de desesperanza, de confusión, a mí me parece sumamente esperable. Yo no tengo ni la más mínima idea de cómo estaría respondiendo si algo me hubiera pasado, si algo como esto me hubiera pasado. Que sientas esta presión en el pecho, que sientas que las manos transpiran cada vez más, que no quieres salir de la cama, que no quieres salir de tu casa, pues me parece totalmente comprensible, esperable en estas circunstancias, ¿sí? Pero lo asocio a sus circunstancias, a lo que está viviendo, ¿sí? No porque le estoy diciendo, bueno, sí, puede ser por lo que te pasa. No, sino porque yo reconozco que todo lo que está viviendo le ha llevado a esta persona a esta situación, ¿sí? Que otra persona de repente no hubiera pasado por esta sensación, emoción, sí, pero porque no todas las personas respondemos de la misma forma. ¿Ok? Entonces, es importante que yo pueda validar a las personas, su emoción, su sentir, su decaimiento, incluso sus sensaciones físicas, ¿no? Eso de ya te va a pasar, eso de confianza, eso de yo sé que tú vas a poder, no sé. Quizás es dicho con buena intención, pero las buenas intenciones empiedran el camino al infierno, ¿no? Entonces, perdón que yo a veces sea un poco duro en el lenguaje, pero a veces hay que decirlo así, porque creemos que la buena intención es suficiente. No, la buena intención ayuda, pero no es suficiente. La buena intención no alcanza. Necesitamos prepararnos para esto. Cuando yo enseñaba en la universidad, yo le decía a los chicos, a las chicas, busca una orientación, y cuando hablaba de orientación, hablaba de una posición en el trabajo. O sea, si quieres estudiar psicoanálisis, estudia. Si quieres estudiar cognitivo-conductual, estudia. Si quieres estudiar alguna corriente humanista, estúdiala. Pero estudia algo para que tengas una forma, una metodología de trabajo, ¿no? No actúes desde la buena intención, porque eso es peligroso. ¿Ok? La empatía está sobrevalorada, creo yo, perdón con que diga eso, porque la empatía nos han enseñado como que es lograr sentir lo que el otro siente o lograr conectar con el sentir del otro. Y eso es imposible, no se puede. Por física básica,
física no se puede porque yo no puedo ver el mundo del otro como el otro la mira nunca, ¿no? Más adelante voy a compartir un concepto a propósito de la empatía. Entonces, vamos a pasar rapidito al mapa para que se lleven un par de herramientas o de estrategias, como la quieran llamar. Ok. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar las preocupaciones y las dificultades por las que las personas están pasando en estos contextos. Aceptando esas preocupaciones como válidas, recuerda, cada persona ha construido su realidad, construye su realidad en función de lo que piensa, cree, etc. No, nadie tiene la misma experiencia de vida, nadie percibe las cosas del mismo modo. De hecho, por ejemplo, todas las personas que están escuchando este espacio ahora, si les preguntáramos a cada una de ustedes al finalizar esto, ¿qué dije? Estoy muy seguro de que cada una va a decir desde su experiencia algo muy diferente a la otra. Autenticidad significa que tengo que mostrar ser una persona genuina en esta relación de ayuda con el otro. Y a propósito de la empatía, prefiero llamarle una actitud compasiva, ¿no? Y este es un término que lo he jalado del trabajo de Joan Carles Melich, un filósofo catalán, quien habla de que justamente cuestiona la idea de la empatía y propone que generemos un acompañamiento compasivo en las personas, ¿no? Que tengamos una respuesta compasiva frente a las personas. ¿Y qué significa eso? Significa reconocer que no puedo sentir lo que el otro siente, pero sí reconocer que puedo estar al lado de la persona y con lo que siente, ¿sí? O sea, que te puedo acompañar. Y eso es sumamente importante. Entonces, reconozco, valido y normalizo los sentimientos de las personas. Esto es muy terapéutico, potentemente terapéutico. Hace que las personas puedan caer en la cuenta de que lo que les está pasando no está fuera de los límites de la humanidad, sino que es parte de la humanidad misma. Había un monje capuchino, Ansel Grum, si no me estoy confundiendo, sí, es Ansel Grum, y él dice algo muy bonito: todo aquello que está bajo la piel no es bueno ni es malo, es humano, ¿no? Y eso es sumamente valioso. Y empezar a construir el diseño y la obtención de excepciones, ¿sí? ¿Qué cosa es una excepción para quienes no tienen algún tipo de vínculo con la práctica centrada en soluciones? Las excepciones son la construcción a través de la conversación, de dar cuenta de que han habido momentos antes de empezar la relación de ayuda en que las personas se han sentido un poquito mejor. Y en estos contextos de ansiedad, de depresión, lo mejor es ir muy, muy, muy despacio, ¿sí? Permitirle a las personas que puedan recordar cuándo es que se sintieron un poquito mejor. No es que se sintieron sin este sentimiento. No es que lograron no tenerlo. No. ¿Cuándo fue que este sentimiento, esta sensación, esta tristeza profunda, no saber qué va a pasar, se hizo un poquito más pequeño en los últimos días? ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿No? Esto ayuda a generar confianza, tanto en la persona en sí misma como en el espacio que se está creando, ¿sí? Y también nos ayuda a nosotros los profesionales, porque empezamos a mirar a una persona con más competencia para vivir. Y logramos, entonces, luego invitar a apelar a la imaginación. Y uno de los trabajos más conocidos en la práctica centrada en soluciones es justamente esto de invitarle a las personas a construir, a diseñar su futuro. Y se empieza más o menos con esta pregunta que la conocemos como la pregunta del milagro, pero que no es la pregunta del milagro, sino es las preguntas del milagro, ¿no? Mucha gente piensa que es solo una, y eso no es así.
Entonces, que más o menos se hace, me gustaría que imagines, ¿no? Que ahora, cuando tú te vayas de esta oficina, de esta reunión, de esta conversación, de este espacio, y hagas lo que tengas que hacer en lo que queda del día, luego por la noche, cuando ya estés muy cansado o cansada y te dispongas a dormir, en medio del sueño, en la parte en donde estás profundamente dormido o dormida, ocurre algo extraño, ocurre algo mágico, ocurre algo milagroso, que hace que esta sensación, esta cosa que tú llamas depresión, ya no esté. Y que como estás durmiendo, tú no te has dado cuenta de que esto ha ido ocurriendo. Entonces, mañana, cuando te despiertes y abras los ojos, ¿qué es lo que vas a notar diferente que te avisará que esto ocurrió? ¿Sí? Entonces, porque ayudar a que las personas generen una visión prospectiva en la vida no solamente es esperanzador, no solamente ayuda a que la persona conecte con la esperanza, sino permite que las personas puedan empezar a hacerse responsables de su propio vivir, a hacerse protagonistas de su vida, ¿no? Y eso es sumamente importante. Y luego también podemos utilizar escalas, preguntas de escala. Vamos a ver en el pequeño protocolo que les he preparado algunos ejemplos, no me voy a detener ahí. Y, por ejemplo, cuando se habla de depresión, una idea que a veces salta es la idea del suicidio, ¿no? Entonces, ayudarle a la persona o a las personas a generar otras posibilidades frente al suicidio. No le estoy diciendo que no lo haga, sino antes de que pruebes esta alternativa como alternativa de solución, ¿qué otras ideas, pequeñas acciones crees que podríamos intentar? ¿No? Entonces, ¿por qué es contraproducente decirle no lo hagas? ¿No? Así porque sí. Y bueno, si hay un pensamiento suicida, pues sí, lo mejor será echar mano de una ayuda profesional, buscar profesionales que puedan ayudar, no hacerlo solo porque uno tiene buena intención, ¿no? Acordemos con la persona qué otra posibilidad puede probar primero, ¿no? Y agradecerles por permitir ser de ayuda. Y de todo lo que hemos conversado, ¿cuál va a ser el pequeño paso que va a poner a prueba después de conversar con nosotros al día siguiente o durante la semana que va a transcurrir? ¿Ok? Steve Chaser, parte del equipo de Milwaukee, él dice algo muy bonito, ¿no? Si no les preguntas a las personas por sus logros, ellas no te lo dirán. Vivimos en un mundo, en una cultura muy centrada en el defecto, en el déficit, en lo que no nos sale bien. Y es momento de que podamos generar otro tipo de cultura. Preguntémonos, por ejemplo, en las casas, en estos días, ¿qué hemos estado haciendo de la mejor manera para sobrellevar esta cuarentena, por ejemplo, ¿no? Las personas que están enfrentando esta situación, estas sensaciones, estas situaciones, estas experiencias llamadas ansiedad o depresión, a pesar de esa tristeza profunda que no te deja, ¿cómo logras levantarte de la cama? A pesar de esa transpiración continua, permanente, a pesar de ese temblor de piernas continuo, permanente, ¿cómo es que tú te animas o cómo haces para seguir con tu trabajo, con tu labor de papá, de mamá, de hijo, ¿no? Entonces, empecemos a preguntarle a la gente cómo hace cosas aún cuando estas cosas están ocurriendo, ¿sí? Pongamos un poquito más de atención a lo que vamos logrando, ¿no? No porque esté negando el problema, no porque esté negando ese malestar, no. Sino porque estoy haciendo una elección, ¿sí? Una elección para mirar hacia dónde quiero llegar. Y finalmente, yo creo que es muy importante en estos contextos, para terminar ya, conectar con la esperanza, ¿no? ¿Y cómo se hace más o menos eso? Se hace desde este tipo de preguntas. Si quieren, después de este live,
me escriben, o de repente le escriben a Yair, a la gente de la escuela que está preparando este espacio, y de repente les puedo mandar al correo o algo, todo esto de manera un poco más detallada, ¿no? En unos 2 o 3 textos de Word, estos mapas, estas formas de conversar. ¿Dónde dirías que estás en tu proceso de recuperación si 1 significa el momento más difícil y 10 que te has recuperado completamente de aquella experiencia, ¿no? Entonces las personas curiosamente responden que están en un 2, a veces en un 1.5, a veces hasta sorprendentemente en un 6, ¿no? Entonces hay que preguntarnos después de eso, ¿cómo ha hecho para pasar del 1 al 3, por ejemplo? ¿Cómo hiciste para pasar del 1 al 3? ¿Cómo hiciste para llegar al 1? ¿Cómo hiciste para llegar al 2? ¿Cómo hiciste para llegar al 3? ¿No? O sea, si 1 es el estado de depresión y tú dices que en una escala del 1 al 10 estás en un 3, ¿cómo hiciste para estar hoy en el 3? Porque podrías estar en el 2, pero estás en el 3. ¿Cómo has hecho eso? ¿No? Y que nos cuente qué hizo primero y luego que nos cuente cómo lo hizo. Probablemente ha habido alguien que ayudó. Entonces, si hubo alguien quien te ayudó a recuperarte un poquito o bastante, al llegar a este 3, a este 6, a este 8, ¿de qué forma te ayudó? ¿Qué es lo que hizo esta persona? ¿No? Y mientras esto ocurría, mientras estas personas te ayudaban o estas personas te ayudaban, porque es importante dar cuenta de las redes de soporte en estos contextos, ¿qué pensamiento has encontrado que son útiles para ti? ¿Qué te has encontrado pensando de ti que te ha sido útil? ¿Qué otra idea surgió por ahí, apareció, que te ayudó o que te ha estado siendo útil? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo me levanto de la cama porque tengo hijos, entonces pienso en mis hijos. ¿Qué idea? Que los quiero. Ajá. Esa idea, ¿cómo está siendo útil? Esa idea de yo quiero a mis hijos, tengo hijos, me voy a levantar, ¿no? ¿Cómo está siendo útil esa idea? ¿Qué cosas pequeñas has estado haciendo tú durante estos días que han estado siendo útiles? Aparte de venir a verme, aparte de buscar ayuda, aparte de conversar, aparte de llamarme al celular, aparte de mandarme un WhatsApp, aparte de, no sé. ¿Cómo has hecho? ¿Qué otra cosa has estado haciendo que ha estado siendo útil? No que lo has solucionado del todo, pero que ha estado siendo útil. ¿Sí? Es importante eso. Y luego buscamos otra vez, como te decía en el mapa anterior, esta mirada hacia el futuro, ¿no? Que podamos usar la imaginación, construir, diseñar nuestro futuro ¿no? Entonces, ¿cuál será una señal segura para ti de que has progresado un paso en la escala de recuperación? ¿Cómo vas a darte cuenta tú de que has logrado avanzar un poquito, una línea, ni siquiera un punto completo, una línea nada más? Si estás en el 3, ¿cómo has hecho para llegar? ¿Cuál va a ser la señal que nos va a avisar de que estás en un 3.1 o en un 3.2? ¿No? Hay que ir despacio. Justamente cuando uno va despacio es cuando esto se hace más breve, curiosamente y paradójicamente, ¿no? ¿Quién será la primera persona en notar que has progresado un paso en la escala de recuperación? De repente la misma persona que te estuvo ayudando o de repente otra, ¿no? La esposa, el papá, la mamá, el hijo, la hija, incluso hasta la mascota, ¿no? Puede parecer tonto lo que voy a decir, pero no es tonto. Yo lo he visto, lo he conversado, usualmente lo hago. Le pregunto a la gente, oye, ¿y tu gato? ¿Qué notará diferente en ti? ¿Cómo se va a dar cuenta de que estás un poquito mejor? ¿Que has subido 2, 3 líneas o que estás medio punto arriba en la escala de recuperación? Y es curioso porque dicen, se va a acercar. Ajá, ¿y por qué se va a acercar? Porque yo voy a tener ganas de acariciarle. ¿Y cómo va a llegar esas ganas de acariciarle? Entonces las personas empiezan a conectar con sus acciones, con sus pensamientos, con sus formas de sentir, que son útiles y que les ayudan a ir afrontando estas circunstancias. ¿Qué necesitarás para que sientas
que te has recuperado completamente de esta situación, ¿no? Es invitarle nuevamente, ¿notas? Esta idea de diseñar cómo lo va a hacer, qué va a construir, porque reconocemos que las personas son expertas en su forma de vivir, ¿no? Las personas son las que saben acerca de su vida más que nosotros mismos, más que nosotras mismas, ¿ok? Pero hay que pedirle que nos lo detallen de forma específica, concreta, pequeña, ¿no? Que no sea algo así como muy grande, poco a poco. Una vez más, echamos mano de la red de soporte y cómo notarían otras personas que te has recuperado completamente tu experiencia. Y es curioso porque estas personas suelen echar mano de lo que saben de las otras personas que están cerca de ellas y saben que estas personas son capaces de reconocer cuando están bien, ¿no? Y de lo que nos brindan esa información y le brindan en la conversación a la persona información valiosa, útil, de lo que ya estuvo haciendo en algún momento de su vida o de lo que puede empezar a hacer de forma novedosa. Por eso es importante hacer este tipo de preguntas, ¿ok? Entonces, hasta aquí este otro mapa, si quieres llamarle protocolo, que como les digo, yo lo puedo enviar en PDF para que ustedes lo puedan tener, impriman y lo trabajen con la gente con la que trabajan. Si están atendiendo online, también para que lo puedan usar, ¿no? O si eres una persona que no es profesional de esto y está aquí, pues para que te las puedas hacer tú mismo, preguntarte, reflexionarlas de un poquito, ¿no? ¿Ok? Vale, esta es una invitación a la formación, por si acaso, si es que alguien quiere animarse en el Centro Latino. Una formación que ya está en su 6ª edición en Trujillo, ¿no? Avalada por la Asociación Española de Terapia Sistémica Breve y la Asociación Canaria para la Investigación y el Desarrollo de la Práctica Centrada en Soluciones, que inicia el 29 de mayo de este año, ¿no? Si quieren un poquito más de información, también nos escriben y les podemos brindar detalles. Bueno, he terminado. No sé si hay alguna pregunta. Ahora regreso al Zoom para las preguntas y voy dando las gracias ya de pronto. Bien, muchas gracias, porque estuvo súper chévere. Gracias. Hola, Estefanía, un abrazote hasta Hola, Ibarra. ¿cómo estás? Gracias, Hans. Como siempre, excelente. Muchas De gracias. nada, a ustedes, gracias, gracias. Si hay alguna pregunta, déjenla por aquí para ir respondiéndola. Si no... Gracias, Hans. Un abrazo. De nada. Un abrazo a ustedes. Cuídense. Tú también. Bye. Bye, bye. Gracias a Educación Psicológica, también por la invitación, a Yair principalmente. Sigan conectados, conectadas a las demás ponencias. El domingo voy a estar a las 5 de la tarde dando otro live. Lo voy a colgar en el Centro Latino por si es que quieren saber cómo inscribirse. Vamos a hacer como 20 profesionales todo el sábado y todo el domingo, ¿no? Entonces, aprovecho para hacer el cherry. Hans, una consulta, aprovechando que ahorita las personas están como, bueno, en crisis o si estamos dando teleasistencia, hablando de ansiedad y depresión por el encierro, ¿hay alguna forma de intervenir o una pregunta en donde les podamos calmar? O sea, porque generalmente cuando están en crisis usamos que la relajación, la respiración, pero posiblemente ¿cómo interviene si la persona está desesperada y no puede pensar? Si yo le digo, a ver, ¿cómo te hace sentir? Y no te responde en estos momentos, ¿cómo haces? Lo primero es escuchar. Uh-huh. En todos estos contextos, lo primero que yo siempre he hecho es escuchar. Si la persona quiere
contar lo que le está pasando, quiere incluso hasta llorar, pues yo simplemente escucho, ¿no? Mucha gente se ha equivocado que trabajar desde los centros en soluciones significa ignorar a la persona y decir, no, tengo que construir soluciones, ¿no? No, eso le llamamos forzar a la persona a construir soluciones. Y no es así, ¿no? Entonces, hay que escucharla, como decía hace un rato yo, validar esa emoción y luego preguntarle cómo va a saber ella que estar ahí conmigo va a ser útil. 1. 2, ¿qué le gustaría que empiece a ocurrir en su vida diferente de lo que ahora le está ocurriendo? Porque cuando las personas son capaces de empezar a mirar qué quieren que ocurra diferente, es mucho más sencillo empezar a conectar con qué estuvo haciendo en el pasado que fue útil, y también luego va a ser mucho más sencillo poderle decir, oye, y una pregunta, ¿cómo estás haciendo en estos días? Porque me imagino que, por ejemplo, ahora estás aquí conversando conmigo. ¿Cómo estás haciendo? Aún cuando la depresión te está molestando, aún cuando la ansiedad te está molestando, ¿cómo estás haciendo esto? Por eso digo, tiene que ver mucho la posición con la que uno parte, ¿no? La posición con la que uno parte para escuchar y que nos dé cierto nivel de curiosidad, pero hay que pensar la curiosidad, ¿dónde va a estar enfocada? ¿En el déficit, en el diagnóstico, en el síntoma o en las acciones de las personas que las convierten como protagonistas de su vivir? Yo tengo que elegir, ¿dónde está mi curiosidad? ¿No? No sé si te respondí. Sí, bastante. Muchas gracias. Muchas gracias. Me preguntan si es importante considerar el nivel de ansiedad Gracias, o depresión Hans. Chao. para realizar una intervención de terapia centrada en soluciones. La verdad, no. Yo nunca he pensado en eso, Reina. De hecho, quienes trabajamos desde los centrados en soluciones, no trabajamos desde la idea del diagnóstico, desde la idea del problema, trabajamos desde lo que la persona desea para su vida, ¿no? Estamos pensando siempre en cómo construir un espacio y una conversación que le permita a la persona diseñar un futuro más preferido. Vale, si no hay más preguntas, entonces, gracias una vez más. Gracias, Yair. Y hacerles una vez más la invitación a la formación del Centro Latino, que va a estar buenaza. Va a venir Matthew Seligman de Estados Unidos, Antonio Medina de España como profesor, y estamos barajando 3 posibilidades más para el próximo año como docentes, entre un profesor de España, que podría ser Mar Belleva, o Berry Duncan, o una sorpresita finlandesa. A ver si la descubren por ahí cuando hablo de finlandés. Gracias.